Chapter 2266. Clone and Stealing. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations, cuando Anfei descubrió que la persona era solo un clon, inmediatamente se dio cuenta de que solo había 3 expertos en el reino de la transformación estelar en etapa tardía. Sin duda esto le dio un impulso a Anfei. Tenía miedo de que todavía hubiera maestros fuertes detrás. Si ese fuera el caso, incluso si tuviera la técnica de robo del vacío, ¿qué podría hacerles a estas personas? Sin embargo, incluso si los dos no lograron alcanzarlo, la persona frente a él no era fácil de tratar. Claramente sabía que tenía una técnica extraña como la técnica de robo del vacío. Por lo tanto, sacó a su clon para detenerlo. Efectivamente, cuando robó el poder de la espada, el hombre de mediana edad que salió por la puerta de luz de repente atacó, y una luz de espada blanca apareció frente a Anfei. Anfei solo tuvo tiempo de bloquear el ataque con el poder robado. Sonido metálico. Estallido. El lugar donde se encontraba Anfei explotó al instante y salió volando 100.000 kilómetros. Su cuerpo retrocedió rápidamente en el vacío y su pecho se hundió. ¿Eh? El hombre de mediana edad parecía un poco sorprendido. El físico de esta persona era realmente muy fuerte. Aunque había robado el poder de su golpe, era solo un golpe ordinario. Pero esta vez, había desatado el 80% de su fuerza en un intento de penetrarlo. Tos, tos. Anfei escupió una bocanada de sangre de esencia dorada. Antes de que pudiera estabilizarse, otra figura apareció detrás de él. Esta vez, Anfei aprendió a ser inteligente. Sabía que esta persona probablemente era solo un clon, por lo que su atención no estaba en este clon. En cambio, controló al demonio de sangre para atacar al hombre de mediana edad. Naturalmente, Bloodfiend se apresuró a atacar de inmediato, pero esta vez, Anfei golpeó casualmente, tratando de bloquear el ataque del clon. Sin embargo, con un estruendo, la marca del puño explotó. El clon, que no debería tener ningún poder de combate, estalló con un poder aterrador y casi lo atravesó. Auge. 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 Anfei volvió a atravesar el vacío y fue arrojado a la realidad por el clon del vacío. Golpeó el fondo marino y dejó una zanja. Tos, tos. En ese momento, Anfei vio el cuerpo original y al demonio de sangre corriendo hacia él al mismo tiempo. En un instante, Anfei activó su gran Dao y los guantes de boxeo asesinos de dioses aparecieron en su mano, sacrificando el golpe. El hombre de mediana edad presionó a Anfei con la palma de su mano, tratando de matar a Anfei con una bofetada. Sin embargo, cuando activó su gran Dao con todas sus fuerzas, el poder desatado por Anfei probablemente no fue más débil que el suyo. Lanzó un puñetazo, provocando una explosión aterradora donde estaban los dos, y el agua del mar turbulenta se desbordó locamente. El demonio sangriento llegó y abofeteó al hombre de mediana edad con su mano marchita. El cuerpo del hombre de mediana edad se marchitó a una velocidad visible. Sonido metálico. Privar. El hombre de mediana edad no era estúpido. Después de descubrir claramente que Anfei tenía la capacidad de robar el poder de otras personas, ya no planeaba usar su cuerpo original para atacar. Por lo tanto, la persona que Anfei y Shosha perforaron era solo un clon. Anfei extendió su mano y una luz de espada brilló. Anfei, que ya estaba preparado, ni siquiera miró hacia atrás. El poder del Dao celestial estalló. En el momento siguiente, la luz de espada detrás de él desapareció y apareció en la mano de Anfei. Sosteniendo una espada en una mano y el vasto Ocean Navigator en la otra, Anfei cargó en la dirección que señalaba el vasto Ocean Navigator. Estallido. La aterradora espada Ki atravesó el vacío, recorrió miles de kilómetros y cortó un fantasma en el vacío. En el momento en que Anfei atacó, renunció al poder del control de la espada y miró al fantasma. Sus ojos se volvieron fríos mientras continuaba robando. Esta vez, lo que Anfei robó fue la reacción de la otra parte. Soplo. El fantasma que estaba a punto de atacar de repente se quedó aturdido y no pudo reaccionar a tiempo para bloquear la espada de Anfei. Finalmente, cuando el ki de la espada se precipitó, atravesó al fantasma. El corazón de Anfei se enfrió. Este también era un clon. El otro grupo ya se había ido en el momento en que confirmó su ubicación, y tendría que sufrir nuevamente la reacción de la suerte traída por el vasto Ocean Navigator. Zumbido. De repente, Anfei tuvo una revelación. La conciencia de las dos primeras potencias que robó pareció ser retirada por la otra parte. Tan pronto, Anfei estaba en shock. No podía seguir luchando. Esta maldita mala suerte llegó tan de repente. Podría haberla soportado durante al menos media hora, pero ahora la otra parte se había liberado en 100 segundos.
Si la otra parte realmente lo persiguiera, con la fuerza actual de esta persona, sería difícil para él escapar. En ese momento, Anfei guardó el vasto Zean Navigator y miró la puerta de luz vacía en el vacío, diciendo casualmente: no te atrevas a salir a verme. Sin embargo, 4 o 5 personas salieron del vacío en fila. El hombre de mediana edad se burló. ¿Por qué no me atrevería a ver a un joven como tú? Por lo que parece, el poder que puedes robar es limitado. Cuando robaste mi poder por primera vez, tu velocidad 6 veces mayor que la de la luz desapareció. Supongo que no puedes robar varios poderes a la vez. Deberías poder robar 3 poderes al mismo tiempo, pero ya lo usaste en los dos, así que cuando se trata de mí, solo puedes robar uno de mis poderes al mismo tiempo. ¿Quieres forzar mi cuerpo original a aparecer para poder robar directamente cierto poder de mi cuerpo original para ganar tiempo para escapar? Tengo que decir que esta es una técnica divina. Buscaré en tu alma y conseguiré esta técnica divina. Anfei frunció el ceño. ¿Crees que puedes vencerme? El hombre de mediana edad resopló. ¿Crees que puedes escapar? Incluso si eres un genio, ¿cómo puedes escapar de mí? Dicho esto, el hombre de mediana edad incluso sonrió con desprecio. Ah, y tu navegador puede encontrar dónde estoy. Parece ser también un tesoro extraordinario. Tienes 2 tesoros mágicos y una extraña técnica divina. Si hubieras nacido en nuestra raza celestial, definitivamente te cuidaríamos. Qué lástima. Zumbido. Anfei entrecerró los ojos. ¿En serio? Por cierto, tengo algo que decirte. El hombre de mediana edad se burló. Déjate de tonterías. ¿Crees que puedes ganar tiempo para escapar? Anfei dijo. Oye, lo que quiero decirte es que vete a la mierda. Zumbido. Los ojos del hombre de mediana edad se volvieron fríos. No estaba interesado en perder el tiempo con este mocoso y atacó a Anfei. Sin embargo, frente a Anfei, el río del tiempo apareció de repente, y una figura parecía estar tratando de perforar el río del tiempo. El hombre de mediana edad se burló. Eres muy atrevido al entrar en el río del tiempo. Sin embargo, sal. Estallido. El hombre de mediana edad entró en el tiempo. En el momento en que entró en él, sintió que su movilidad se vio privada y que su cuerpo se estaba desintegrando rápidamente. Pero al momento siguiente, resultó que esta persona todavía era un clon. En el momento en que Anfei atacó, el hombre de mediana edad apareció fuera del río del tiempo y atacó a Anfei. Después de este golpe, el hombre de mediana edad quiso desaparecer, pero nada apareció en su mente y cayó mareado. En ese momento, apareció otro Anfei. Se burló. ¿Crees que eres el único que puede invocar clones? Anfei no intentó meter al hombre de mediana edad en el río del tiempo ni llevarlo a un período de tiempo determinado. Esto se debió a que había un límite de tiempo para robar la conciencia de la otra parte. Una vez que entrara en el río del tiempo, la otra parte podría despertar instantáneamente. Entonces todos sus esfuerzos serían en vano. Zumbido. El rostro de Anfei estaba ligeramente pálido. Cuando regresó al mundo exterior, activó la técnica divina de la iluminación celestial para reponer su energía y partió a toda velocidad nuevamente. Debido a que había experimentado el gran Dao del espacio del hombre de mediana edad, cuando Anfei activó su gran Dao del espacio, ya podía estallar a 4 veces la velocidad de la luz, lo que era una pequeña ganancia. Basándose en 4 veces la velocidad de la luz, Anfei se aceleró con el gran Dao del tiempo, de modo que incluso si no robaba la velocidad de otras personas, aún podía ejercer casi 6 veces la velocidad de la luz. No se atrevió a dudar y se lanzó a toda velocidad, porque el más fuerte de los 3 debería haber despertado. Solo se los había quitado de encima durante 100 segundos. Si el otro grupo lo perseguía a 9 veces la velocidad de la luz, no tardarían en alcanzarlo. En menos de 100 segundos. En el lugar donde Anfei estaba luchando contra la potencia con muchos clones, el líder de la raza celestial agarró el vacío y sacó a la persona. El hombre frunció el ceño. Pensó que era ridículo. Los 3, que estaban casi en la cima del reino de la transformación estelar, habían sido engañados por un mocoso que ni siquiera había convertido su mar de origen en una estrella. Tan pronto como se despertó, trató de despertar a la otra persona, solo para descubrir que la otra persona estaba inconsciente. Pero como ese tipo no los atacó mientras estaban mareados, debe ser que no pudo matarlos y no se atrevió a quedarse mucho tiempo. Ya que él se había despertado, ellos también podían despertarse naturalmente. Era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, cuando vio que la potencia con muchos clones caía mareada, lo agarró casualmente y continuó persiguiendo a Anfei. La puerta del cielo ya se había convertido en enemiga de esta persona. Incluso si no lo fuera, esta persona tenía demasiados secretos.
Estaban aquí para investigar las ruinas de Dios. Desafortunadamente, no pudieron ingresar a la parte interior de la ruina de Dios, pero se encontraron con un tipo extraño en la periferia. Si lograban derrotar a esta persona, podrían obtener algunos secretos. Chapter 2267. Eye of Disaster. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Después de esta batalla, An Fei descubrió, para su sorpresa, que aunque la técnica de robo del vacío era extremadamente poderosa, todavía no era suficiente frente a un maestro realmente fuerte. Esto se debió a su falta de fuerza básica. Aunque después de activar su gran Dao, pudo luchar por poco contra un poderoso reino de transformación estelar en etapa avanzada, la brecha aún era demasiado grande. En particular, en el reino de la apertura del cielo, uno podía invocar clones en cualquier momento. Incluso los poderosos del reino del establecimiento del mar podían invocar muchos clones en cualquier momento, siempre que estuvieran dispuestos a usar el poder de su alma. En el reino de apertura del cielo, uno podría fácilmente sacar parte del poder del alma para crear un clon poderoso que pudiera crear un solo golpe. Por lo tanto, la gente de la raza celestial no debe estar dispuesta a luchar directamente contra él después de saber lo aterradora que era la técnica de robo del vacío. La razón por la que pudo obligar a la persona a aparecer en su cuerpo original en este momento fue que si quería penetrar el río del tiempo, un clon podría hacerlo, pero su poder no sería suficiente para durar mucho tiempo. Por eso An Fei pudo obligar a su cuerpo original a aparecer por un momento y aprovechar la oportunidad. Y el él en el río del tiempo no era el él actual, sino el él del pasado. Aprovechando el momento en que entró en el río del tiempo, utilizó la técnica de pesca del tiempo para pescar su yo pasado. En cuanto a su verdadero yo, había usado la técnica divina gemela en la batalla anterior y ocultó su cuerpo de niebla negra. Por lo tanto, aunque el resultado parecía sencillo, el proceso no lo era en absoluto. En general, An Fei estaba bastante satisfecho con el resultado de esta batalla. Esto significaba que temporalmente tenía el capital para resistir a una potencia de la etapa final del reino de la transformación estelar. Como una persona que solo había abierto el cielo durante más de 300 años, fue sorprendente que pudiera resistirse a una potencia en la última etapa del reino de la transformación estelar o incluso en el borde del reino de la prueba del Dao, incluso en el reino del mar. Lo que An Fei no entendía era qué significaba la puerta celestial. ¿Era una puerta? Las cosas definitivamente no eran tan simples. Sabía muy poco sobre la raza celestial. Solo sabía que los forasteros llamaban a la raza celestial la puerta del cielo, que era una gran fuerza en el reino divino del Mar del Este. El estatus de la puerta del cielo estaba a la par con la dinastía capital divina y la ciudad del terror. Su nombre incluso reprimía a otras fuerzas. Era imposible que apareciera solo para presumir. Era igual que el sello divino triangular de la familia An en el páramo caótico. La técnica de la llegada de Dios era igualmente aterradora. Afirmaban poder tomar prestado el poder de los dioses. An Fei supuso que si una potencia de nivel monarca usara la técnica de la llegada de Dios, ¿descendería algún poder especial? Si así fuera, ¿significaba que no todos los dioses habían muerto? Por supuesto, todo esto era una suposición de An Fei. Simplemente sentía que había algo mal con la puerta del cielo. Cuando escapara esta vez, definitivamente la estudiaría con atención. Como decía el dicho, solo conociendo a tu enemigo y a ti mismo podrías ganar todas las batallas. Más de 270 segundos después, An Fei no sabía si alguien lo perseguía. De todos modos, sabía que tenía que aprovechar al máximo su tiempo para correr. Todavía estaba a cierta distancia del área interior de las ruinas de los dioses. Calculó que en otros 200 segundos, habría corrido durante casi media hora. Y si salía a la velocidad ultraligera hasta el final, debería poder llegar al área interior de las ruinas de los dioses en otros 200 o 300 segundos. Sin embargo, cuanto más uno no quería algo, más sucedía. An Fei continuó corriendo durante menos de 10 segundos, y una voz apareció en su mente. ¿Crees que puedes correr? Mierda. An Fei se sintió terrible y siguió prestando atención a esta persona. En ese momento, el poder que había perdido desapareció por completo, lo que hizo que las dos personas que habían caído mareadas se despertaran una tras otra. Lo que preocupaba a An Fei ahora no era la persona detrás de él, sino si las otras dos personas también vendrían a atacarlo. Al escuchar la transmisión de voz de esta persona, An Fei no podría haberse sentido peor. Después de que el líder de mediana edad supiera que podía robarle su poder, definitivamente no se apresuraría a pelear con él solo. Si fuera él, definitivamente arrojaría a sus dos compañeros a su mar de origen.
Si esta persona no fuera tan fuerte como los dos anteriores, debería poder llevarlos adelante. No había ninguna razón para que los dejara atrás. Sin embargo, no sabía qué haría. En ese momento, esta persona realmente lo había alcanzado. An Fei frunció el ceño, pero no dejó de correr. Zumbido. Zumbido. Dos figuras aparecieron una tras otra, una detrás de An Fei y la otra al lado de An Fei. Una de ellas era el fuerte maestro que acababa de luchar contra él. Sin embargo, An Fei no vio al fuerte maestro que podía explotar a 9 veces la velocidad de la luz. La velocidad del otro grupo excedía por mucho la suya, lo que significaba que era muy probable que lo bloqueara por delante. El corazón de An Fei se hundió. Detrás de él, el hombre de mediana edad que estaba luchando contra él dijo fríamente: «Mocoso, incluso si los dioses vinieran hoy, no podrían salvarte». An Fei ignoró a esta persona. Quería seguir corriendo, pero estas dos personas se le acercaron rápidamente. Sin embargo, An Fei no volvió a utilizar la técnica de robo del vacío. Estas dos personas no eran estúpidas. Ya que se atrevieron a perseguirlo, ¿cómo podrían volver a cometer el mismo error? Por lo tanto, las dos personas que lo perseguían ahora eran solo clones. Con el poder de los clones, sería bueno si pudieran mantener una velocidad de tan alta intensidad durante 10 segundos. Por lo tanto, su propósito era detener a An Fei. Swish. Swish. Los dos clones atacaron uno tras otro. No ocultaron sus identidades. En la breve batalla, como habían descubierto los métodos de An Fei, les resultó muy fácil encontrar una solución. Efectivamente, en el momento en que los dos clones atacaron, una proyección de clon apareció frente a An Fei al mismo tiempo, y 4 clones aparecieron al mismo tiempo. Sin embargo, An Fei ni siquiera parpadeó y atacó a los 4. ¿Por qué había 4 clones aquí? Por supuesto, era para probar. An Fei sabía lo que estaban pensando estas personas. Estaban probando para ver si An Fei podía robar el poder de estos 4 clones al mismo tiempo. Los 4 clones atacaron juntos, casi sellando el camino de An Fei. De hecho, estas personas básicamente habían llegado a una conclusión, pero por si acaso, hicieron este intento. Y An Fei no tenía nada que ocultar. No sabían quién era. En la actualidad, había mostrado la técnica de robo del vacío, los guantes de boxeo asesinos de dioses, un físico poderoso y el gran Dao del tiempo. Sin embargo, además de estos grandes Daos, todavía tenía muchos grandes Daos. Por lo tanto, mientras pudiera correr, a An Fei no le importó exponer sus habilidades esta vez. Silbido. En el momento en que los 4 estaban a punto de atacar, 3 de los ataques de los clones fueron instantáneamente robados por An Fei. An Fei agitó su mano y 3 grandes técnicas aplastaron instantáneamente al cuarto clon. Auge. An Fei pasó rápidamente y no le importó en absoluto el resultado del ataque. Solo lo estaban atacando tentativamente. Lo que necesitaba ahora era tiempo. En el vacío frente a An Fei, 3 hombres de mediana edad caminaban uno al lado del otro. Uno de ellos dijo: «Efectivamente, este chico solo puede robar 3 veces a la vez. De esta manera, nuestros clones deberían poder penetrarlo sin que hagamos nada». Otra persona negó con la cabeza. «Puede que no sean solo 3 veces. Tal vez solo esté haciendo un espectáculo para ti. Después de todo, todos quieren conservar sus cartas de triunfo. Sin embargo, creo que lo que dijiste sobre la lucha de clones es correcto. Los métodos de este tipo son extraños. No quiero que mi cuerpo original sufra otra pérdida, o perderé prestigio». El hombre de mediana edad que iba al frente dijo: «Podemos intentarlo». An Fei sabía que nada bueno estaba por venir. Tenía que hacer algo. Por ahora, la técnica de robo del vacío no podía darle una sensación de seguridad. Lo único que podía darle una sensación de seguridad eran las 3 marcas del vacío que le había dado su hermano mayor. Sin embargo, An Fei sabía que tendría que enfrentarse a muchas cosas. Había 3 monarcas en su lista de objetivos a eliminar. ¿Cuántas veces podrían ayudarlo las marcas del vacío? Además, después del asunto de hoy, la raza celestial también estaría en su lista. Al menos, no podría superarlo si no se vengaba. En ese momento, las líneas del vacío de An Fei se extendieron en el tiempo. Estaba buscando a quien debería atrapar y a quien podía atrapar. 12 clones aparecieron de repente frente a él, lo que hizo que el corazón de An Fei se acelerara. «Hijo de P. Si tengo la oportunidad, definitivamente te mataré». An Fei preguntó: «Emperador Gorrión, ¿la gente de la raza celestial te conoce?» El emperador Gorrión dijo: «Los conozco por mis recuerdos heredados, pero no los conozco. Como una bestia feroz prehistórica, normalmente lucho con bestias divinas y no me molesto con esos humanoides.
Al escuchar eso, Anfei dijo inmediatamente. ¿A cuántos clones del nivel de Bloodfiend puede afectar tu ojo frenético? 3, pero tiene que ser un clon. De lo contrario, como máximo 1. Y el tiempo de frenesí es muy corto. Anfei sonrió. Está bien. Fusible. Silbido. De repente, un par de alas negras crecieron en la espalda de Anfei y sus ojos se volvieron escarlata. No tenía sentido tratar de esquivar a los clones del lado opuesto porque los tres maestros fuertes definitivamente estaban frente a él. Zumbido. Al ver que Anfei no tenía intención de detenerse, las tres potencias no pudieron evitar sonreír con desdén, preguntándose qué otros trucos tenía Anfei. Sin embargo, los ojos de Anfei se iluminaron. 3 de los 12 clones perdieron la cabeza de repente sin razón alguna, y 3 de los ataques desatados por los otros 9 clones fueron robados instantáneamente. En un instante, 6 clones perdieron el control. Jeje. Tiene una carta del triunfo, pero no debería ser esa técnica extraña, sino su espíritu compañero. El líder se burló. Aún así, no puede pasar caminando. Como dijo el líder, incluso si Anfei robara 3 ataques, aún no sería suficiente. Los que estaban frenéticos atacarían al azar, pero sus ataques no serían precisos. Al final, todavía quedaban 6 clones. Uno retorció el vacío y succionó a Anfei hacia una multitud, haciéndole imposible escapar. Uno cortó con una aterradora luz de espada a Anfei. El resto tenía diferentes medios y se apresuraron juntos. Anfei pisoteó y tomó una decisión rápida. Los 3 poderes que había robado explotaron al mismo tiempo, creando un vórtice de vacío sin fin. Como eran clones, les resultó difícil mantener el poder posterior, por lo que los 12 clones cayeron al vacío sin fin junto con Anfei. En ese momento, uno de sus clones activó el gran Dao del vacío, torció el vacío y succionó a Anfei. Querían los tesoros y la técnica divina de Anfei. Si él estaba atrapado en el vacío infinito, ¿qué podrían conseguir? Al ver aparecer a otros 20 clones a su alrededor, Anfei respiró hondo. Sabía que, si esto continuaba, tarde o temprano lo matarían. Inmediatamente rugió. Ojo del desastre. Chapter 2268. The Real Ruins of God Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations cuando el fuerte maestro lo alcanzó, Anfei supo que no podría escapar sin medios especiales. No tenía ninguna gran arma letal encima. En el reino de apertura del cielo, las cosas que eran útiles eran probablemente todo tipo de tesoros secretos del nivel monarca. Por supuesto, incluso si tenían tesoros, probablemente no se atrevieron a sacarlos en este momento, porque no sabían si él podría robar sus tesoros y armas divinas. Pero ¿por qué esas potencias de la transformación estelar en etapa avanzada necesitarían usar tesoros como armas divinas para lidiar con Anfei? Al igual que ahora, más de 20 clones habían reprimido por completo a Anfei. En ese momento, Anfei no tuvo más opción que activar el ojo del desastre. Ahora no podía correr. Anfei dejó de correr y liberó al demonio de sangre. Con un pensamiento de Anfei, Bloodfiend salió corriendo de inmediato. Entonces, Anfei se burló. ¿Quieres matarme solo con tus clones? ¿No me estás subestimando? En ese momento, Anfei mantuvo la cabeza en alto y miró la batalla como un rey, con los ojos llenos de desdén. En cuanto a las 3 potencias de la raza celestial, sus expresiones eran feas en este momento. Cuando vieron al demonio de sangre destruir un clon con un solo golpe, ya habían juzgado el poder de combate del demonio de sangre. Un demonio de sangre al borde del reino de la prueba del Dao. ¿Cómo puede un mocoso así controlar esta cosa? ¿Qué debemos hacer entonces? Aunque ese niño solo tiene 3 poderes extraños para robar, una técnica tan extraña es demasiado aterradora. Incluso puede robar nuestros pensamientos y grandes daos. Si su fuerza es comparable a la nuestra, ¿quién por debajo del reino monarca puede hacerle algo? ¿Sí? Este tipo de técnica extraña no debería existir. ¿Cómo puede haber una técnica tan extraña en este mundo? El líder frunció el ceño y dijo, es imposible que esta técnica sea tan invencible. No podemos bloquearla simplemente porque no entendemos su mecanismo. O tal vez, esta técnica tiene algunas restricciones que no conocemos. Como los clones comunes no pueden bloquearlo, simplemente enviaremos clones más fuertes. Por lo que parece, este tipo no parece ser capaz de desatar por completo la verdadera fuerza del demonio de sangre. Esta es nuestra oportunidad. Bloquearé al demonio de sangre. A Anfei no le importaban esos clones. Aunque esta no era la tierra antigua primordial, el demonio de sangre podía usar el poder del mundo espontáneamente.
Solo 20 clones del reino de transformación estelar en etapa avanzada fueron suficientes para luchar contra el demonio de sangre durante docenas de rondas. En un abrir y cerrar de ojos, 7 u 8 de los clones de la última etapa de transformación estelar habían sido asesinados. Durante este periodo, por supuesto, hubo clones que querían cruzar al demonio de sangre y atacar directamente a Anfei. Pero después de todo, no eran sus cuerpos originales y no eran lo suficientemente fuertes, por lo que Anfei pudo arrebatarles su poder. Anfei incluso usó el poder arrebatado para matar a su manera y entrar en la formación para luchar contra el demonio de sangre. Boom, boom, boom. En la ruina de Dios, muchas personas miraron el mar de estrellas, porque de repente aparecieron 4 estrellas deslumbrantes en el mar de estrellas. Esta situación repentina atrajo naturalmente la atención de muchas personas. Pero esta vez, nadie estaba dispuesto a unirse a la diversión en dirección a la explosión de luz estelar. ¿Cómo podría una persona común atreverse a estallar con tal brillo en el mar de estrellas? Se necesitaría mucho tiempo para que todos observaran las estrellas y cazaran enemigos. Por ejemplo, podría requerirse mucho esfuerzo para que una fortaleza de monstruos marinos o un castillo móvil buscaran presas. Esto se debía a que, si la luz de las estrellas no era obvia, era difícil encontrar presas. Pero hoy, las estrellas brillaban intensamente. Algo grande debió haber sucedido. De lo contrario, no serían tan brillantes. Brillaban porque el poder del Gran Dao en sus mares de origen se movilizó de manera anormal. En este momento, Anfei ya había derrotado a la mayoría de estos clones. Anfei se burló. ¿De verdad no van a salir, pedazos de mierda? Si no salen, me voy. Si no me matan hoy, la próxima vez que me encuentre con alguien de la raza celestial, debo matarlo. Ahora somos enemigos. Cállate, mocoso. Zumbido. De repente, 5 figuras descendieron en fila. Anfei se sorprendió. Todavía eran clones. La otra parte no lo ocultó, pero estos clones eran completamente diferentes a los de ahora. Al igual que Anfei podía usar la técnica de descenso del vacío para invocar clones de diferentes niveles y fuerza según sus necesidades. Estos 5 clones pueden ser tan fuertes como los clones de ahora, pero su capacidad de combate continuo es definitivamente diferente. El clon líder, con una luz roja circulando por su cuerpo, sostenía 2 espadas y cortó 2 veces casualmente, lo que desencadenó una ola de espadas. La luz de la espada casi cegó a Anfei. Esa persona fue directo hacia el demonio de sangre y se enredó con un dragón con aura asesina. Con un pensamiento de Anfei, el Dao celestial guió un poder aterrador hacia su cuerpo. El hombre fuerte que sostenía las 2 espadas perdió repentinamente el 70% de su fuerza. En cuanto a Anfei, su fuerza se disparó y, al mismo tiempo, privó a 2 de sus clones de su conciencia. Anfei se rió. ¿Ustedes 3, bastardos, son tan pobres? ¿Quieren matarme con solo 5 clones? ¿De dónde sacan tanta confianza? 2 de los clones entraron en un estado de frenesí y atacaron indiscriminadamente. En cuanto al clon que originalmente estaba enredado con el demonio de sangre, debido a que su fuerza se redujo considerablemente, fue lanzado 30.000 kilómetros hacia atrás por el demonio de sangre. La fuerza de Anfei se disparó, atrayendo una enorme ola de cuchillos, que se lanzaron hacia 2 de los clones. En la retaguardia, las 3 personas de la raza celestial parecían tranquilas. No creían que los 5 clones pudieran derribar a Anfei, pero lograron contenerla. En este momento, en el campo, descendieron 4 clones más. El líder de la raza celestial dijo con curiosidad: «Sabes que es imposible que ganes con tus medios actuales. Puedes hacer que 3 personas pierdan el control y apoderarte de las habilidades de 3 personas. Con este demonio de sangre y tú, 8 clones deberían ser el límite que puedes soportar. Quiero ver cómo planeas lidiar con los 9 clones aquí». El líder no parecía tener prisa por matar a Anfei. Si enviara 9 clones solo, tal vez no podría derrotar a Anfei. Sin embargo, aquí había 3 potencias de la etapa final del reino de la transformación estelar. Aunque no habían alcanzado la cima del reino de la transformación estelar, era más que suficiente para que cada uno de ellos creara algunos clones poderosos. De hecho, cuando Anfei vio que los 4 clones habían vuelto a aparecer, estaba de muy mal humor. El ojo del desastre no había causado ninguna anomalía todavía. Si esto hubiera continuado, podría haber sido asesinado. Zumbido. El ojo frenético estalló, pero los clones esta vez no eran los clones únicos de antes, por lo que solo 2 clones estaban fuera de control. Al ver esta escena, el líder de la raza celestial no pudo evitar sonreír. Parece que tu fuerza tiene sus límites. Cuanto más fuertes sean los clones, menos probabilidades hay de que pierdan el control.
Parece que te he sobreestimado. Entonces, ¿qué cartas de triunfo tienes ahora? En ese momento, el vacío cambió de repente y los clones que perdieron el control quedaron aislados por el vacío. El demonio de sangre fue teletransportado por algún poder espacial. Solo quedaban 3 potencias sobrias. Aunque Anfei había robado el poder del clon del líder, todavía no era realista para él luchar solo contra 3. Tan pronto como los dos lados chocaron, Anfei quedó atrapado en una tormenta de vacío. Este era el Gran Dao de la otra parte, y Anfei, que caminaba por el mismo Gran Dao, no caminaba tan profundamente como esa persona. Por lo tanto, aunque trató de agitar el vacío, su fuerza pronto fue reprimida. En cuanto a los otros 2 clones, uno seguía cortando con una espada y el otro era bueno en técnicas de palma. En un abrir y cerrar de ojos, Anfei sintió un escalofrío en la columna vertebral. Sonido metálico. Sonido metálico. Explosión. 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 Sin embargo, tan pronto como los dos bandos lucharon, descubrieron que su aterrador poder no podía penetrar a Anfei. Aunque el ki de la espada cortó la piel y la carne de Anfei, no pudo romper sus huesos de jade. Aunque la técnica de la palma explotó, no pudo aplastar la carne y la sangre de Anfei. Aunque la tormenta del vacío era violenta, el físico de Anfei era demasiado fuerte, por lo que el efecto que causó parecía ser el mismo que el ki de la espada. Aunque Anfei quedó cubierto de heridas en un abrir y cerrar de ojos, los clones también resultaron heridos. Rugido. El mundo de los ídolos del Dharma. Ignorando la energía derramada, Anfei activó su ídolo del Dharma y al instante golpeó miles de veces, provocando enormes olas y explosiones en el vacío. Los 3 clones lucharon contra Anfei durante más de 20 segundos, pero este tipo aún mantuvo ese estallido de nivel máximo. Las 3 personas que estaban detrás del escenario estaban horrorizadas. Este tipo no debería ser tan fuerte. Uno de ellos dijo, ¿utilizó algún método secreto? Otra persona dijo, déjame decirte algo. Por alguna razón, no puedo ver las profundidades de su mar del alma, pero cuando observo el mar de estrellas, descubro que este tipo aún no ha convertido su mar del origen en una estrella. Los ojos del líder se volvieron fríos. De hecho, yo también lo encontré. Ahora que lo mencionas, estoy aún más seguro de que no ha convertido su mar de origen en una estrella. En ese momento, los 3 se quedaron atónitos. Una persona que no había convertido su mar de origen en una estrella podría bloquear el asedio de sus clones. Esto significaba que la fuerza de la otra parte se dispararía al menos 3 veces en el futuro. Y esa era su estimación conservadora. De hecho, según la fuerza de los mejores talentos celestiales de la raza celestial, un talento celestial que no hubiera convertido su mar de origen en una estrella tenía que ser al menos 5 veces más fuerte que sus 3 clones. De lo contrario, le sería imposible resistirse a sus clones. Pam. 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 Anfei estaba intercambiando heridas con los 3 clones. En 7 u 8 segundos más, podría tener que revertir el tiempo. Y en el momento en que el tiempo se invirtiera, estas 3 personas podrían actuar. Para las potencias del reino de apertura del cielo, podrían ingresar temporalmente al río del tiempo. Mientras lo mataron en el río del tiempo, le fue imposible revertir el tiempo. Por lo tanto, 7 u 8 segundos después fue la clave. En ese momento, Anfei sintió de repente una gran sensación de crisis, porque vio descender una figura. Este era el que había invocado la puerta de la luz y luchó contra él. Sin embargo, esta vez, Anfei sintió que esta persona se parecía más a su cuerpo original. Anfei estaba a punto de privar a esta persona de su conciencia y dejar que atacara al azar, cuando una nueva proyección apareció detrás de él. Anfei sabía que los 3 hablaban en serio. Este clon podría tener al menos entre el 30% y el 40% de su fuerza. Anfei preguntó, Emperador Gorrión, ¿dónde está el desastre? ¿Por qué el desastre no ha llegado todavía? En el momento en que Anfei hizo esta pregunta, el suelo se hundió de repente, el lecho marino se derrumbó y una franja de arena turbia voló hacia arriba. A su alrededor, el vacío se distorsionó y apareció un vórtice de vacío sin fin. Anfei sintió que su visión se oscurecía. Cuando abrió los ojos de nuevo, no había nada a su alrededor. No había clones de las potencias de la raza celestial, ni agua de mar, el aire estaba seco, el suelo estaba seco y su percepción no podía expandirse. Antes de que Anfei pudiera reaccionar, el gorrión emperador canceló automáticamente la fusión. En el momento siguiente, una voz apareció en la mente de Anfei. Sentí el aura de los dioses y las bestias divinas. Te dije que no puedes usar el ojo del desastre al azar.
La posición en la que te encuentras, los enemigos a los que te enfrentas y la situación en la que te encuentras determinan el nivel del desastre. Esta vez, me temo que has activado a los dioses. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Chapter 2269. Human, Use Kite Parented Translator. Enye Translations Editor. Enye Translations Gallinero. Bestias divinas. Anfei se quedó sin palabras. Sabía que probablemente había ocurrido un desastre, pero no sabía cómo sucedió ni dónde estaba ese lugar. Sin embargo, cuando el emperador Gorrión pronunció la palabra Dios, inmediatamente se sintió muy inseguro. ¿Y las bestias divinas, no eran los enemigos mortales del emperador Gorrión? Además, ¿dónde estaban los tres fuertes maestros de la raza celestial? ¿Dónde estaban los innumerables clones? No solo habían desaparecido los clones de las potencias de la raza celestial, sino que también había desaparecido el demonio de la sangre. Esto le hundió el corazón. El demonio de la sangre era una de sus cartas de triunfo. Si lo perdía, sería extremadamente difícil conseguir otro demonio de la sangre. Anfei miró hacia sus pies. Era un páramo de escombros. Debería estar en una colina. De repente, Anfei sintió que el poder que había perdido había desaparecido. Esto significaba que o la otra parte se había liberado o esos clones habían muerto. Pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. Tenía que averiguar dónde estaba. Anfei caminó hasta la cima de la montaña. Cuando vio que la mitad de la montaña era plana, su corazón se enfrió de repente. Sin pensarlo, de repente sacó la calabaza de vino del trueno verde y la bloqueó frente a él. Una deslumbrante luz de cuchillo se imprimió en los ojos de Anfei y cortó la montaña. No puedo resistirme a esto. El primer pensamiento de Anfei fue que no podía resistirse en absoluto a este cuchillo. Aunque vio la luz del cuchillo a simple vista, no pudo ver la trayectoria de la luz del cuchillo en absoluto. Por lo tanto, inmediatamente convocó la calabaza de vino del trueno verde para bloquear frente a él. Sonido metálico. Estallido. Anfei sintió que una gran estrella lo había golpeado. Antes de que pudiera pensar, se estrelló contra otra montaña como un meteorito. Retumbar. La montaña entera se derrumbó y Anfei quedó atrapado en el suelo. Tos, tos. Anfei vomitó una bocanada de sangre. Resultó herido con un solo corte y sus brazos goteaban sangre. Suspiró. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Anfei se sintió aliviado y luego miró la calabaza de vino del trueno verde. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que había aparecido una grieta en la calabaza de vino del trueno verde. Sí, se hizo una grieta en la mitad del vientre de la calabaza. Silbido. Anfei no pudo evitar tomar aire. Un arma divina casi fue destruida de un solo corte. ¿Qué pasaría si golpeara a una persona? Sin embargo, cuando estaba a punto de recoger su esencia de sangre, descubrió, para su sorpresa, que la esencia de sangre que había rociado había desaparecido. Tragó saliva. Los ojos de Anfei se agudizaron de repente. Miró sus manos y descubrió que la sangre brotaba de su brazo superior. Estaba fluyendo por su brazo y perforando el suelo. ¡Mierda! Técnica divina de la iluminación celestial. Anfei activó inmediatamente la técnica divina de la iluminación celestial. No importaba lo que pasara, no podía permitir que le robaran su esencia y sangre. Zumbido. Cuando descendió el resplandor divino, las heridas en el cuerpo de Anfei sanaron rápidamente. No dio un suspiro de alivio hasta que sintió que estaba en su mejor momento. Parece que no puedo resultar herido en este maldito lugar. Anfei se dio cuenta del peligro que había allí. Ni siquiera había descubierto quién era el enemigo. Era como si la aterradora luz del cuchillo surgiera de la nada. Estallido. Anfei se liberó de las ruinas derrumbadas sobre su cuerpo, dejó de moverse y se sentó tranquilamente en las ruinas. No tenía prisa. Mientras nadie viniera a golpearlo ahora, era algo bueno. No importaba que, primero tenía que sobrevivir a este día. Mientras este día pasara, el navegador del vasto océano podría reiniciarse. Si no podía averiguar la dirección, se lo dejaría al gran navegante oceánico. Por otro lado, los tres fuertes maestros de la raza celestial sintieron el peligro antes que Anfei. En el momento en que el poder de combate de Anfei se volvió anormal, el líder de la raza celestial agarró a los otros dos y se teletransportó a miles de kilómetros de distancia. Anciano Yi, ¿qué pasó? ¿De dónde vino el poder? Otra persona dijo. No es bueno. Perdí el contacto con mis clones. El protagonista estaba horrorizado. Es el aura de las ruinas de los dioses. Nuestros clones y ese mocoso han caído en las ruinas de los dioses. ¿Cómo es posible?
Las verdaderas ruinas de los dioses aún están muy lejos de aquí. ¿Cómo puede haber un aura de las ruinas de los dioses aquí? El líder dijo. No lo sé. Quizás la batalla fue demasiado intensa y desencadenó algo que no sabemos. Mire, el campo de batalla se ha derrumbado y está envuelto en una niebla gris. Algo anda mal con el espacio allí. Dicho esto, el líder se sintió un poco mal, porque las fluctuaciones espaciales en ese lugar en ese momento eran cada vez más pequeñas, y todo se estaba calmando lentamente. Esto significaba que el lugar probablemente volvería a la normalidad, pero sus clones habían desaparecido. Esta vez, para derrotar a Anfei, incluso había dividido al menos el 30% del poder de su alma para crear clones. Pero ahora sus clones habían desaparecido y habían perdido casi por completo el contacto con ellos. Una vez que sus clones fueran destruidos, significaría que su fuerza se reduciría enormemente. Esto no era algo que pudiera recuperarse fácilmente en miles de años. Probablemente se necesitarían decenas de miles de años para reparar esta parte perdida de su fuerza, o utilizar innumerables recursos para repararla. Sin embargo, no se atrevieron a entrar en las ruinas de los dioses, porque ya lo habían explorado una vez y los tres regresaron con heridas. El poder en las ruinas era demasiado aterrador. Parecía que había dioses peleando, por eso sus expresiones eran tan feas. Anciano Yi, ¿qué debemos hacer? Con el poder que usé para crear este clon, casi puedo refinar un avatar poderoso. Si muere en las ruinas de los dioses, la pérdida será demasiado grande. Así es. No importa si ese pequeño ladrón muere, pero nuestros clones. El líder dijo, no te asustes. Al final, siguen siendo nuestros clones que tienen una fuerza poderosa. Ese mocoso no se puede comparar con ellos. Hemos entrado en las ruinas de los dioses antes, por lo que nuestros clones se darán cuenta de inmediato y dejarán de perseguir a ese mocoso para encontrar una manera de regresar. Aunque hemos perdido contacto con ellos, creo que deben estar aislados por las ruinas de los dioses por el momento. 6 horas después, Anfei sintió que podría haber sobrevivido a la mitad del impasse. Desafortunadamente, no podía seguir usando la regla de la suerte de los 9 palacios ahora. Hoy, todavía estaba en el impasse. Justo cuando estaba a punto de continuar sentado con las piernas cruzadas y sobrevivir el día, de repente, un fantasma brumoso apareció en el vacío. Cuando Anfei lo miró más de cerca, vio una marca de puño. Anfei no podría haberse sentido peor. ¿De dónde vino la marca del puño? La marca del puño parecía vagar sin rumbo en el vacío. Cuando se encontró con Anfei, pareció encontrar su objetivo y bombardeó a Anfei. Joder, ¿por qué yo? Anfei no se atrevió a ser negligente. Cuando vio la marca del puño, ya había activado su gran Dao con todas sus fuerzas e incluso usó el ojo invencible para desatar su ídolo del Dharma. Esto se debió a que sabía que el golpe era aterrador y no algo que pudiera bloquear fácilmente. Además, a pesar de que Anfei había desatado tanto poder, todavía levantó la calabaza de vino del trueno verde. De todos modos, ya había una grieta en ella. No podía cambiar a otra arma divina para bloquear. Auge. El poder del puñetazo envió a Anfei a volar a través de 6 montañas seguidas y lo convirtió en una ruina. Grieta. La calabaza de vino trueno verde emitió otro sonido nítido. En las ruinas, Anfei estaba a punto de usar la técnica divina de la iluminación celestial, cuando una huella cayó del cielo. Del otro lado, se escuchó un rugido y Anfei sintió que su cabeza se partía. ¡Mierda! En un instante, Anfei intentó robar el poder de la huella y el sonido demoníaco. Sin embargo, cuando utilizó la técnica de robo del vacío, sintió que su cuerpo estaba a punto de hincharse y explotar, porque el poder que robó era demasiado fuerte. Soplo. Escupiendo una bocanada de sangre, Anfei hizo todo lo posible para liberar estos poderes. Retumbar. Anfei no sabía con cuántas montañas se había topado ni cuánta sangre había vomitado. De todos modos, fue golpeado aquí por varias fuerzas. En ese momento, Anfei se dio cuenta de que esos poderes no provenían de la misma persona. Era como si varias personas estuvieran luchando allí. Sin embargo, claramente no había nadie aquí, lo que hizo que Anfei supusiera que era solo el resultado de la batalla de los fuertes. En esta zona, había un poder residual impreso en las montañas, los ríos y la tierra. Una vez que fue estimulado desde el exterior, comenzó a causar estragos. Para sorpresa de Anfei, ni siquiera el poder residual era algo a lo que pudiera resistirse. La calabaza de vino del trueno verde que tenía en la mano se había hundido, lo que demostraba lo aterrador que era el poder residual. Técnica divina de la iluminación celestial. Anfei continuó reparándose a sí mismo. No sabía dónde aparecería el próximo ataque.
Realmente esperaba que Bloodfiend pudiera estar a su lado ahora, para no tener que hacerlo él mismo. Todo es culpa de esos tres cabrones de la raza celestial. Si hay una oportunidad en el futuro, definitivamente te mataré. Mediodía después, un resplandor divino descendió. Anfei no podía recordar cuántas veces había usado la técnica divina de la iluminación celestial. De todos modos, sintió que la vitalidad que obtuvo del lugar resurgido no. 3 podría haberse consumido. Espera otras 4 horas. Dentro de otras 4 horas, el vasto Ocean Navigator se reiniciará. En este momento, Anfei no se atrevió a usar a la fuerza el navegador del vasto océano de nuevo. No importaba lo estúpido que fuera Anfei, podía adivinar dónde estaba. Aunque no sabía cómo había llegado a las ruinas de los dioses, había entrado. Una vez que sufriera una reacción violenta de la suerte en este maldito lugar, el resultado sería aterrador. Anfei esperó más de 10 segundos y se sintió aliviado al descubrir que ya no había más energía. ¿Había llegado a un lugar seguro? Inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, dispuesto a sobrevivir las últimas 4 horas. Sin embargo, tan pronto como Anfei se sentó, sintió una voz que lo llamaba en el corazón. Humano, pareces tener mucho talento. Es el destino el que nos hace conocer. Chapter 2270. Imagor. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. En el momento en que apareció esta figura, Anfei tembló y se tensó de inmediato. Odiaba oír voces inesperadas en un lugar tan extraño. De todos modos, creía firmemente que esos charlatanes eran todos mentirosos. Habían demasiados mentirosos en este mundo. O codiciaban su cuerpo o su alma. Ahora que Anfei escuchó esto de repente, se asustó. Bloodfiend era solo una potencia al borde del reino de la prueba del Dao. Sin embargo, esta persona podría ser el alma remanente de un dios. Si realmente fuera el alma remanente de un dios, solo podría contar con la olla de purificación demoníaca o el hermano mayor. Anfei miró en dirección a la voz. La voz provenía de un lugar a 3 montañas de distancia. Había una luz dorada deslumbrante, como si hubiera un tesoro incomparable allí. Jeje. No voy a ir. Anfei pensó para sí mismo. De todos modos, solo necesito aguantar otras 4 horas. Estoy demasiado cerca del lugar donde se está extendiendo la luz dorada. Tengo que alejarme lo antes posible. En ese momento, a Anfei ya no le importaba que lo atacara el poder residual enterrado en este mundo. Mientras pudiera mantenerse alejado de la luz dorada, valdría la pena recibir 10 palizas. Silbido. Anfei acababa de correr varias montañas cuando la voz volvió a sonar en sus oídos. No te vayas. Puedo darte una gran oportunidad. Al oír esto, Anfei salió corriendo a la velocidad de la luz. No, tengo que correr para salvar mi vida. Desafortunadamente, tan pronto como la velocidad ultraligera de Anfei estalló, vio una sombra vaga aparecer en el aire. El poder del Gran Dao que acababa de activar se disipó instantáneamente y su velocidad ultraligera no estalló. Mierda. Dios mayor, llegué aquí por accidente y no quiero ninguna oportunidad. Todavía tengo algo que hacer, así que por favor no me persigas. Humano, ven aquí. No quiero hacerte daño. Anfei no podría haberse sentido peor. Este tipo debe estar vivo. Para poder hablarle así e invocar un fantasma, debe ser el alma remanente de un dios. Anfei dijo inmediatamente. Mayor, no quiero ninguna herencia. Tampoco quiero ningún tesoro. Bueno, hay 3 superpoderes al borde de la prueba del Dao afuera. Quieren todo. Son fuertes, su sangre es fragante, su médula es fresca y tienen muchos recursos. Mayor, ábreme un camino. Atraeré a esas 3 personas para que vengan a cenar contigo ahora. Durante todos estos años, Anfei había viajado por todo el mundo y se había encontrado con todo tipo de situaciones. Cuanto más decían que no tenía malas intenciones, más malicioso era en su corazón. Debía estar loco si creyó en esa voz. Sin embargo, aunque Anfei pensó eso, el alma remanente del dios obviamente no estaba dispuesta a dejarlo ir. El fantasma de repente activó este lugar, y Anfei vio que el cielo estaba distorsionado. La vieja voz dijo tranquilamente. Cascada divina de la nube estelar. Estaba horrorizado. Esto era incluso más fuerte que el gran Dao espacial de la raza celestial. Anfei podía sentir que las capas del vacío estaban selladas aquí. Anfei inmediatamente desató todos los grandes Daos en una espada con toda su fuerza. Sin embargo, después de que su ataque con toda su fuerza tocó la llamada cascada divina de la nube estelar, estallaron docenas de ondas. Una película transparente estaba a punto de ser penetrada, pero pronto fue cubierta por el espacio distorsionado.
y su ataque con toda su fuerza ya se había hecho añicos bajo este poder. La cara de Anfei se hundió de inmediato. Mierda, ¿qué debería hacer ahora? La cascada divina de la nube estelar se estaba encogiendo, lo que obligó a Anfei a ir al lugar donde se emitía la luz dorada. Mayor, hablemos amablemente. Oye, Mayor, ¿me estás obligando? Oye, ¿por qué estás acelerando? La cascada divina de la nube estelar retorció el vacío y succionó a Anfei. Anfei sintió que el poder de su Gran Dao era inestable. El aura del Gran Dao que crecía en su mar de origen se estaba disipando en el mar de estrellas. Anfei se sorprendió. Era demasiado arriesgado abrirse paso en este momento. Podría ser picado por la cascada divina de la nube estelar. Aunque no quería ir al lugar que emitía luz dorada, tenía que ir allí en este momento. Anfei se retiró una y otra vez, solo para ver que el valle profundo detrás de él brillaba con una luz dorada, pero cuanto más se acercaba a ese maldito lugar, más tenso se sentía. Finalmente, cuando Anfei estaba a cierta distancia de la luz dorada, de repente, antes de que Anfei pudiera reaccionar, el vacío donde estaba fue teletransportado a la fuerza. Cuando Anfei miró más de cerca, se sorprendió. En algún momento, ya había aparecido en el valle. A primera vista, vio una figura de 300 metros de largo clavada en la niebla dorada por 5 enormes lanzas de aspecto jade. Para sorpresa de Anfei, pudo ver las lanzas que eran como pilares de jade altísimos y la luz dorada que tenía miles de metros de altura. Sin embargo, por más que abría los ojos, no podía ver lo que había en la luz dorada que la lanza atravesaba. Era como si una persona estuviera parada frente a ti, pero no podías ver su rostro ni su cuerpo con claridad. Solo podías ver una luz dorada. Era una sensación muy extraña, incluso más extraña que la pintura que asusta a Dios que había obtenido una vez. En cuanto a la pintura que asusta a Dios, era solo que su poder espiritual no era suficiente para marcar ese patrón en su alma. Y él había visto claramente esta enorme figura, pero sus ojos y su cerebro lo habían engañado, diciendo que era una luz dorada. Trago saliva. Esto fue lo primero que sorprendió a Anfei. Además de esto, Anfei también vio que había casi 1000 personas sentadas aquí. El 80% de ellas se habían convertido en cadáveres vivientes sin amuleto espiritual, sin alma, sin sangre ni energía. Claramente habían estado muertos durante mucho tiempo. En cuanto a las casi 200 personas restantes, todavía estaban vivas. Sin embargo, el ki y la sangre de algunas personas fueron drenados, sus cuerpos eran casi piel y huesos, pero algunos simplemente parecían un poco demacrados. Anfei incluso vio los clones de los 3 fuertes maestros de la raza celestial. Sí, aunque tenían muchos clones, solo había 3 de ellos aquí. Quizás después de entrar a este lugar, sus clones se fusionaron. O tal vez, estos 3 clones eran los más fuertes, por lo que fueron teletransportados a la fuerza con él por esta misteriosa figura. Cuando Anfei llegó, los 3 voltearon la cabeza y miraron a Anfei con furia y odio en sus ojos. Anfei se enojó de inmediato. Me perseguiste y me obligaste a venir aquí. De lo contrario, ¿por qué vendría a este maldito lugar? ¿Por qué me estás culpando ahora? Anfei dijo inmediatamente. ¿Qué están mirando? Viejos bastardos, no puedo esperar a que sus cuerpos originales lleguen aquí. Si tienen agallas, no me dejen salir de aquí con vida. De lo contrario, tendré que acabar con su raza celestial. En ese momento, alguien se burló. Entonces primero tienes que salir vivo de aquí. No puedes irte de este maldito lugar. Mira cuántas personas ya han muerto aquí. El que habló era un hombre que estaba muy cerca de la luz dorada. Parecía que estaban tratando de acercarse a la luz dorada. Oh, no, para ser precisos, estaban tratando de acercarse al pilar. Antes de que Anfei preguntara qué querían hacer, una voz apareció en la mente de Anfei. Humano, veo que tienes talento y una suerte extraordinaria. Rompe este sello y te daré 3 tesoros y oportunidades. Al ver esta escena, Anfei no pudo evitar decir. Todas estas personas están muertas, pero aún no pueden obtener los tesoros. Mayor, aún no he convertido mi mar de origen en una estrella. Mire a esos 3. Sus cuerpos originales están a punto de alcanzar el reino de la longevidad. Trate de que esos 3 lo superen. Definitivamente podrán romper el sello. Mientras respondía a la misteriosa voz, Anfei señaló los clones de los 3 fuertes maestros de la raza celestial. La voz no le respondió a Anfei, pero dijo. Los rompesellos no se basan en la fuerza, sino en si puedes o no comprender el Dao. Humano, veo que tienes mucho talento y que tienes buena suerte. Inténtalo. Anfei sintió un escalofrío en la espalda. Maldita sea, supongo que le dijiste lo mismo a todo el mundo aquí, ¿no? ¿Crees que soy estúpido?
Sin embargo, An Fei de repente sintió algo diferente en esa voz misteriosa, porque quería romper el sello y comprender el Dao. Entonces, ¿romper el sello era lo mismo que comprender el Dao? La luz dorada fue clavada al suelo por las 5 lanzas. Si quería romper el sello, primero tenía que romper las 5 lanzas. Y si quería romper las 5 lanzas, tal vez tendría que comprender el gran Dao de la lanza. Por lo tanto, todos estaban cerca de los 5 pilares de lanza para tratar de visualizar y comprender el verdadero significado del Dao de la lanza. El corazón de An Fei dio un vuelco. Esto no parecía ser un problema para él. Con la olla de purificación demoníaca, era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera esta técnica. Incluso si la olla de purificación demoníaca no funcionó, parecía ser capaz de descubrir el Dao de la lanza aquí a través del puente de jade verde. Pero aquí vino el problema. Incluso si pudiera comprender este Dao, ¿quién sabía si esta luz dorada realmente podría dejarlo oír después de que se liberara? Además, había más de 200 personas vivas y más de 800 cadáveres secos aquí. Obviamente, muchos de sus poderes habían sido extraídos. Incluso An Fei sintió que su vitalidad y poder se estaban desvaneciendo. Esta luz dorada ya había matado a más de 800 personas. ¿Cumpliría su palabra? An Fei señaló a los clones de los 3 maestros fuertes. Los 3 lo miraron con resentimiento y parecían estar tratando de atacarlo. Sin embargo, alguien les recordó de inmediato. Gente de la raza celestial, si quieren vivir más tiempo, no ataquen. El líder de la raza celestial dijo, no se permiten peleas aquí. El hombre dijo, puedes atacar, pero el poder que desates será absorbido instantáneamente por la luz dorada. No puedes golpear a nadie en absoluto. Alguien dijo, no importa cuántos enemigos hagas en el exterior, aquí debes pensar primero en cómo romper este sello. Todos, romper el sello es la única forma de sobrevivir. De lo contrario, a medida que nuestra energía se disipe, estaremos exhaustos tarde o temprano. An Fei no tenía la intención de atacar, pero al ver a tanta gente sentada con las piernas cruzadas, no le preocupó que los 3 viejos ladrones lo atacaran. El líder de la raza celestial entrecerró los ojos y dijo, puede absorber nuestra fuerza en un instante. ¿Es una potencia de nivel monarca? Esta vez nadie le respondió. Todos escucharon una vieja voz que resonaba en el vacío. Soy un dios. Chapter 2271. Dao Fusion Book. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations estas palabras fueron como un trueno en los oídos de An Fei y los 3 fuertes maestros de la raza celestial. Era un poco absurdo pero aterrador. ¿No se habían extinguido los dioses? Ahora, de repente, apareció un tipo que afirmaba ser un dios. Sin embargo, An Fei lo creía porque, aunque su cuerpo estaba clavado al suelo, todavía tenía la fuerza para atrapar a tanta gente aquí. Casi no tenía sentido que pudiera traerlo a él y a los 3 fuertes maestros de la raza celestial desde una distancia tan larga. An Fei sintió que si no fuera por el ojo del desastre, esta cosa irrazonable podría no haber sucedido en absoluto. A excepción de An Fei y los clones de los 3 poderosos maestros de la raza celestial, los demás no tuvieron ninguna reacción especial ante esto. Obviamente, sabían desde hacía mucho tiempo que esta luz dorada se llamaba a sí misma un dios. An Fei se calmó de inmediato. Ya sea que esta luz dorada fuera un dios o no, no podía ser fácil atrapar a tantos maestros fuertes a la vez. An Fei miró a su alrededor. Todas estas personas estaban en el reino de la apertura del cielo. Los que murieron probablemente también estaban en el reino de la apertura del cielo. Entonces, más de 800 poderosos del reino de apertura celestial habían muerto aquí. An Fei supuso que incluso si esta luz dorada era realmente un dios, definitivamente no era un buen dios. Un dios en realidad absorbió la energía de los abridores del cielo, que eran como hormigas a sus ojos. ¿No era esto una intimidación? ¿Qué dios decente podría hacer esto? En este momento, An Fei dejó de lado temporalmente el rencor entre él y los 3 fuertes maestros de la raza celestial y miró los 5 pilares de lanza. El pilar de la lanza estaba grabado con extraños patrones de Dao, emitiendo una tenue niebla de color rojo grisáceo. Cada pilar tenía unos 1000 pies de alto y unos 2 metros de grosor. Las puntas de las lanzas estaban clavadas en la luz dorada y no se podían ver en absoluto. Lo que todos podían visualizar eran los cuerpos de las lanzas. An Fei miró los patrones de Dao en los pilares y pareció sentirse atraído. Aturdido, An Fei pareció ver una lanza en el cielo. La lanza era completamente roja y, desde el exterior, parecía haber patrones de Dao impresos en ella. ¿Marca del patrón Dao? Los pilares de lanza parecieron poder despertar la mente de An Fei.
Por un momento, olvidó dónde estaba y muchas dudas aparecieron en su corazón. Esta fue la primera vez que visualizó el nacimiento de los patrones Dao, también la primera vez que vio el nacimiento de los patrones Dao. Había pensado que los patrones Dao eran líneas creadas por alguien y que se usaban principalmente para matrices. Pero cuando vio la escena donde los patrones Dao nacieron en la lanza, su corazón se agitó de repente. ¿Los patrones Dao fueron creados artificialmente? Cuando An Fei entró en contacto por primera vez con los patrones del Dao, sintió que eran un poco extraños. Las líneas de los patrones del Dao eran complicadas o simples y completamente irregulares. Más tarde, los 10.000 patrones Dao recopilaron todo tipo de patrones Dao celestiales, los desarmaron y registraron 10.000 formas de utilizarlos. Según el libro, los patrones Dao en sí mismos no tenían sentido. Pero una vez que se usaban en formaciones, podían tomar prestado el poder de los dioses. An Fei no cultivó las formaciones durante mucho tiempo, pero luego se convirtió directamente en un maestro de formaciones. Casi nadie podía compararse con él porque había aprendido el uso de los patrones Dao en los 10.000 patrones Dao. Al desmontar los patrones Dao e integrarlos en formaciones, podía hacer que las formaciones fueran varias veces más fuertes. Pero hoy, de repente, An Fei tuvo otra idea. ¿Realmente necesitaba recordar los patrones Dao? Los 10.000 patrones Dao clasificaron, compilaron y desmantelaron los patrones Dao. Pero por lo que An Fei vio hace un momento, el patrón Dao parecía nacer de forma natural y no parecía necesitar ser grabado o desmontado deliberadamente. Era más como si lo necesitaras, y luego este mundo entendió tus intenciones, por lo que adjuntó una capa de patrón Dao a tu técnica. Interesante. Entonces el patrón Dao se puede usar de esta manera. Deberíamos hacer que el Dao celestial forme espontáneamente patrones Dao. Zumbido. Como si se diera cuenta de algo, An Fei de repente volvió en sí, solo para sentirse emocionado. Entonces, la expresión de An Fei cambió. En ese momento, sintió que el 30% de su ki y sangre habían desaparecido. Ahora era una potencia del reino de apertura celestial. ¿Cuántos recursos se necesitarían para reponer el 30% de su ki y sangre? Antes de que An Fei pudiera pensar en cómo nacieron los patrones Dao, sintió un aura triste. Cuando An Fei giró la cabeza, vio que un maestro fuerte que estaba cerca del pilar de la lanza se había marchitado. Su vitalidad se estaba disipando a una velocidad visible y su gran Dao fue aniquilado. An Fei no pudo evitar sorprenderse. Podía sentir la tristeza de esa persona. Como un maestro fuerte, no era que no pudiera morir, pero ¿quién estaría dispuesto a morir sin una razón como esta? Rugido. Vete al infierno. De repente, escuchó a alguien rugiendo del otro lado. An Fei miró hacia allí, solo para ver a una potencia del reino de apertura del cielo medio muerta. Parecía saber que estaba a punto de morir, por lo que quemó directamente toda la carne, sangre y esencia restantes en su cuerpo, quemó su alma y lanzó un golpe deslumbrante de nivel máximo, tratando de penetrar la luz dorada. An Fei vio claramente que el ataque de esta persona estaba lleno de las runas Dao de los pilares de la lanza. Se podía ver que esta persona probablemente había comprendido muchas de las runas Dao de la lanza que reprimía a este dios, por lo que podía lanzar un golpe tan aterrador. An Fei estimó que el poder de este golpe era comparable al de su espada de todos los grandes Daos. Si lo bloqueaba de frente, podría resultar herido. El ataque de esta persona estaba destinado a fallar. Su ataque máximo se convirtió en luz estelar en el momento en que entró en la luz dorada. El cuerpo de esta persona fue aniquilado en el aire, sin posibilidad de renacer. Dos potencias del reino de la apertura del cielo murieron en fila, lo que hizo que An Fei se diera cuenta del peligro que representaba este supuesto dios. An Fei movilizó rápidamente los recursos en su mar de origen para compensar su ki y sangre perdidos y regresó a su estado máximo. Luego, fue a comprender la nueva técnica que apareció en su mente. Libro de la fusión del Dao, incompleto. Introducción. Existen reglas en el mundo que pueden definir todas las técnicas, nutrir los grandes Daos y llevar a todos los seres vivos. La fuente de todas las cosas son los cielos y la tierra. Los cultivadores compiten con los cielos por el gran Dao, lo cual es un gran desafío. Fusionarse con los cielos es el camino correcto. La fusión con los cielos puede llevar la voluntad de los cielos, captar los patrones del Dao celestial e invocar todas las técnicas. Comprensión. 37%. Observaciones. La fusión del Dao no es con los cielos, sino con los fuertes. Suspiró. An Fei se emocionó de inmediato. La olla de purificación demoníaca era realmente omnipotente.
Después de una sola visualización, ya había comprendido el 37% de los patrones del Dao. A esta velocidad, parecía que no le llevaría mucho tiempo comprender por completo esta cosa. Una vez que dominara por completo el libro de la fusión del Dao, podría tener una forma de romper este sello. Por supuesto, todavía era demasiado pronto para romper el sello. Por lo tanto, An Fei permaneció quieto y continuó visualizando. Unos 3 meses después, An Fei se despertó debido a un fenómeno astronómico anormal. Resultó que, mientras An Fei meditaba, alguien más murió. Sin embargo, esta vez, An Fei descubrió que su ki y sangre solo se redujeron en más del 20%. Debe ser que el tiempo de visualización no fue tan largo como la primera vez. Cuando volvió a mirar el libro de la fusión del Dao, su nivel de comprensión era del 43%. Esto sorprendió a An Fei. No debería ser así. ¿Por qué su velocidad de comprensión disminuyó? ¿Podría ser que cuanto más avanzaba, más profunda se volvía? An Fei miró a los 3 maestros fuertes. Aunque eran clones, su fuerza y su reino eran mucho más fuertes que los suyos. Por lo tanto, no deberían haber consumido mucho ki y sangre hasta ahora. An Fei vio que no muy lejos, alguien suspiró levemente. No pudo evitar preguntar. Mayor, ¿puedo preguntar cuánto tiempo he estado aquí? Siento que solo lo he visualizado 2 veces, pero varios mayores ya han muerto. ¿Nos tomó décadas visualizarlo una vez? El hombre miró a An Fei y sacudió la cabeza levemente. ¿Cómo puede tardar tanto? Solo has estado aquí más de medio año. Murieron porque estuvieron atrapados aquí demasiado tiempo y sus recursos se agotaron. An Fei se sintió secretamente aliviado al saber que solo había pasado medio año. Era algo bueno, siempre y cuando no pasaran décadas. Sin embargo, An Fei no era optimista ahora, porque el 80% de sus recursos se habían agotado para sobrevivir al bautismo del rayo celestial. El resto eran solo algunos recursos comunes. Incluso si pudieran usarse para restaurar su ki y su sangre, no durarían mucho. La cantidad de recursos necesarios para que cada persona se recuperara hasta su punto máximo era diferente. El físico de An Fei era extremadamente fuerte, por lo que la cantidad de recursos necesarios para la reposición era naturalmente mayor. Por lo tanto, no se atrevió a ser negligente. Pase lo que pase, primero tenía que digerir el libro de la fusión del Dao. 3 años después. Esta fue la 15ª visualización de An Fei. En los últimos 3 años, había presenciado la muerte de una docena de potencias del reino de apertura del cielo, y habían llegado 3 nuevas potencias del reino de apertura del cielo. Naturalmente, estaban aquí para buscar tesoros, solo para quedar atrapados aquí. Esta vez, An Fei se encontraba en estado de visualización. La imagen que apareció en su mente era que estaba parado entre el cielo y la tierra, como si su cuerpo fuera uno con el cielo y la tierra. Mientras An Fei agitaba su mano, el viento sopló y los truenos retumbaron. En ese momento, An Fei sintió un extraño poder extendiéndose por su cuerpo. An Fei reconoció este poder. Era el poder de la 4ª píldora divina en la enredadera de la olla de purificación del demonio. ¿Eh? Aún no he podido refinar la 4ª píldora divina. An Fei nunca había sabido esto. Pensó que había refinado por completo la 4ª píldora pequeña, pero resultó que no era así. El poder restante de esta pequeña píldora todavía estaba en su cuerpo. Con la 4ª píldora divina, An Fei ya había fusionado parcialmente su Dao. Esto se debía a que el poder de esta píldora divina era para cabalgar sobre las nubes, controlar las estrellas y dominar el mar. En ese momento, tal vez porque había comprendido verdaderamente el libro de fusión del Dao y el origen de los patrones del Dao en el mundo, esta parte del poder apareció inmediatamente y se disipó en su cuerpo. Suspiró. An Fei sintió que su mar de origen se agitaba, y sus muchos grandes Daos de repente se conectaron con el mar de estrellas, como si estuvieran a punto de fusionarse con el Dao celestial. Humano, has comprendido el patrón del Dao. No te juzgué mal. Eres una persona con mucha suerte. Vale la pena traerte aquí desde miles de millones de kilómetros de distancia. En ese momento, An Fei supo que había comprendido por completo el libro de fusión del Dao. Entonces, activó el poder restante de la 4ª píldora pequeña y su mar de origen comenzó a fusionarse espontáneamente con el Dao. Esto no se le podía ocultar a este dios, por lo que inmediatamente se comunicó con An Fei. Chapter 2272. Gottsealin Technike. Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations An Fei dijo. Mayor, ya que quieres que te ayude a romper el sello, ¿por qué no quitas el sello y me dejas comunicarme con mi mar de origen y fusionarme completamente con el Dao celestial primero?
Ya que has comprendido la fusión con el Dao celestial, podrás terminarla en unos pocos años como máximo. En ese momento, podrás usar fácilmente los patrones del Dao sin tener que comunicarte con tu mar de origen. El corazón de Anfei se hundió. Este hijo de P. Estaba reprimiendo a todos, sin darles la oportunidad de ingresar a sus mares de origen, porque una vez que ingresaran a sus mares de origen, tendrían la oportunidad de escapar del mar de estrellas. Sin embargo, esto también confirmó la otra suposición de Anfei. Este supuesto dios tenía miedo de que escaparan. Sin embargo, si este tipo fuera un dios real, con el poder de un dios, podría atraparlos fácilmente incluso si escaparan al mar de estrellas. No, algo anda mal. El corazón de Anfei dio un vuelco. Esta persona definitivamente no era tan poderosa como imaginaba. Incluso si realmente fuera un dios, su fuerza debería haber caído al fondo, porque ni siquiera podía controlar el mar de estrellas aquí. ¿Cómo podría ser un dios? Anfei no pudo evitar adivinar que si este tipo no era un dios pero podía reprimir a tanta gente, su fuerza probablemente solo estaba al nivel del monarca. Sin embargo, incluso si este tipo solo tuviera la fuerza de un monarca, no era alguien a quien pudiera resistirse ahora. Sin conocer la verdadera fuerza de este dios, Anfei ciertamente no haría nada irracional. Otro momento después. Cuando Anfei abrió lentamente los ojos, la información en su mente le indicó que había comprendido completamente el libro de la fusión del Dao. Podía sentir algunos cambios en su mar de origen, pero no sabía cuánto había cambiado. No podía saberlo hasta que las anomalías en su mar de origen desaparecieran. Aproximadamente medio año después, Anfei sintió que las anomalías en su mar de origen parecían calmarse gradualmente, por lo que miró su información. Propietario. Anfei. Nivel 101, apertura del cielo. Clasificación de linaje entre los clanes del océano infinito. El 200.000, 16. Ki caótico. 660.000. Poder espiritual. 5.562.698. Alcance de percepción. 6,5 millones de kilómetros. Fuerza. 5.214.649 ondas. Primer patrimonio espiritual. Origen patrimonio espiritual. Segunda herencia espiritual. La oscuridad eterna herencia espiritual. Primera bestia espiritual. Espíritu gemelo yin yang que traga peces, nivel 99. Segunda bestia espiritual. Gorrión emperador, nivel 100. Arte principal. Pesca del vacío nivel 9, técnica de robo del vacío, nivel monarca, calidad ultra. ¿Eh? Anfei no pudo evitar sorprenderse. Su poder espiritual y su fuerza habían aumentado inexplicablemente. El poder de su alma no había aumentado mucho, solo unos 100.000 puntos, pero su fuerza había aumentado en 200.000 ondas, lo que realmente sorprendió a Anfei. Sabía que fusionar el Dao con los cielos fortalecería el Dao del equilibrio, pero no esperaba que solo fusionar el Dao con los cielos aumentaría su fuerza en una pequeña cantidad. Además, Anfei tenía la sensación de que parecía poder tomar prestado más poder del Dao celestial, pero no sabía cuánto poder de combate podría desatar. Pero en cualquier caso, fue un gran avance. Además del aumento de fuerza, Anfei también sintió que la olla de purificación del demonio parecía moverse ligeramente. En su mente, Anfei pudo ver que en una de las pequeñas enredaderas de la olla de purificación del demonio, la quinta píldora divina estaba medio roja y mostraba signos de madurez. ¿La quinta pastilla pequeña está a punto de madurar? Anfei estaba emocionado. No sabía cuánto tiempo había estado alimentando la quinta píldora pequeña. Se habían invertido innumerables recursos en ella, pero no parecía madurar. Pero ahora mostraba signos de madurez, lo que significaba que maduraría pronto. Es porque las propiedades medicinales de mi cuarta píldora divina no se han digerido por completo, por lo que la quinta píldora pequeña aún no está madura. Anfei sintió que era muy probable. Incluso él no sabía que la cuarta píldora divina todavía tenía algo de poder que no había digerido. Parecía que esta crisis le había traído algunos beneficios. Aunque todavía estaba atrapado, hoy obtuvo dos grandes ganancias. Suspiró. Anfei sintió que más del 40% de su ki y sangre habían desaparecido sin razón alguna. Se quedó sin palabras. Muchos recursos en su mar de origen se hicieron añicos y repusieron su ki y sangre. La alegría que Anfei acababa de obtener desapareció al instante. Este dios de mierda de pez era demasiado repugnante. Estaba absorbiendo su ki, sangre y energía todo el tiempo. A este ritmo, en unos pocos años, los recursos en su mar de origen serían insuficientes. Suspiró. Anfei rápidamente dejó de lado otros pensamientos y observó nuevamente los 5 pilares de lanzas.
Ya había comprendido los patrones del Dao. Cuando miró nuevamente los pilares de lanzas, lo que vio no era la imagen de visualización en las lanzas. Esta vez, lo que Anfei vio fue una luz inexplicable que proyectaba una lanza. Esta lanza parecía brotar de las estrellas y caer, lo que provocó que las reglas del gran Dao de los cielos y la tierra se adhirieran a ella, apoderándose de un poder infinito y de patrones Dao complicados para marcarla. La luz de la lanza era como una estrella fugaz, y el golpe pareció destrozar el cielo y agrietar la tierra. En un instante, la lanza atravesó una luz dorada y la clavó en el suelo. Soplo. En el momento en que el rayo de la lanza lo apuñaló, Anfei sintió un dolor intenso en los ojos. Sus ojos casi no podían soportar el poder de la lanza. Si no fuera por el hecho de que era un cultivador del cuerpo, sus ojos podrían haber explotado. ¡Qué fuerte! ¡Qué lanza más poderosa! Anfei sintió que si Zhang Xuanyu estuviera aquí, estaría muy feliz. Él, que era bueno en técnicas de lanza, podría haber comprendido muchas técnicas de lanza debido a haber presenciado una técnica de lanza tan aterradora. Sin embargo, sin el cerebro multidimensional de Zhang Xuanyu, no podría deducir habilidades de combate desde innumerables ángulos en su mente. Espera. De repente, el corazón de Anfei dio un vuelco. Eso no parecía correcto. Zhang Xuanyu tenía las fortalezas de Zhang Xuanyu, pero para un abridor del cielo, ¿qué no se podía simular? Al igual que los tres fuertes maestros de la raza celestial crearon clones para enfrentarse a él, su técnica de descenso del vacío podía crear incontables clones más que ellos. Mientras estuviera dispuesto, mientras los clones estuvieran por debajo de su nivel, podía usar su poder a voluntad. Si usara sus clones para luchar contra sus clones o creara miles de proyecciones para simular, ¿no sería el efecto mucho más rápido? De repente, Anfei se dio cuenta de que parecía haber descuidado algo. La pesca del vacío, de principio a fin, tenía 9 niveles de técnicas. Anfei solo pensó que el arte del descenso del vacío no era tan útil. Pero ahora que lo pensaba, no parecía correcto. Las potencias del reino del establecimiento del mar y del reino de la apertura del cielo podían crear muchos clones aunque no conocieran el arte del descenso del vacío. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas y desventajas del arte del descenso del vacío? Como rara vez necesitaba crear clones, Anfei rara vez usaba Void Descending. Pero ahora no parecía correcto. Dado que Void Descending era una gran técnica, los clones que creaba debían ser fundamentalmente diferentes de los clones ordinarios. Desafortunadamente, este lugar no era adecuado para estudiar Void Descending, pero Anfei se lo tomó en serio. Además de pensar en la técnica de descenso del vacío, como Anfei había visto cómo se disparó esta lanza, esta técnica de lanza apareció inmediatamente en la mente de Anfei. Lanza selladora de Dios, sin calificación. Introducción. Esta técnica proviene de la lanza de un dios. Es una técnica de sellado de dioses derivada de la comprensión de las habilidades de combate divinas. Los fuertes a menudo usan todas las cosas del mundo para condensar una técnica y marcarla con los patrones Dao de los cielos y la tierra, dándole el poder del sellado de dioses. Esta técnica puede sellar el cuerpo y suprimir el alma. Una vez sellado con esta técnica, uno tiene que romper la marca del patrón Dao en el sello para escapar. Por supuesto, con un poder más fuerte y la corrosión de los tiempos antiguos, uno también puede romper el sello. Comprensión. 7%. Arte deducido. No disponible. Efecto. La técnica ortodoxa de sellado de dioses, no algo con lo que otros tipos de técnicas de sellado puedan compararse. Deficiencia. Para comprender esta técnica, uno debe fusionar el Dao con los cielos y dominar los patrones del Dao. Observaciones. Esta técnica de lanza, junto con diferentes patrones de Dao, puede desencadenar diferentes ataques. Una técnica de sellado. Esta fue la primera vez que Anfei vio una técnica de sellado especial. Anfei naturalmente había dominado muchas técnicas de sellado, pero la esencia de las técnicas de sellado era la supresión de fuerza. En términos generales, las técnicas de sellado utilizan principalmente matrices para suprimir. A excepción de la matriz, Anfei realmente no había visto ningún método de sellado. La barrera era diferente del sello. La barrera era un poder protector que operaba espontáneamente con la ayuda de algo. En cuanto a los sellos de matriz, uno tenía que grabar una gran matriz para permitir que el poder de los cielos y la tierra circulara en la matriz. La lanza selladora de Dios era aún más directa. Extraía la esencia de los cielos y la tierra e imprimía los patrones Dao de los cielos y la tierra. Había innumerables combinaciones de estos patrones Dao. ¿Quién sabía qué patrones Dao había grabado esa persona en las lanzas cuando usó la lanza selladora de Dios?
Afortunadamente, había dominado la lanza selladora de Dios y comprendido los patrones del Dao. Cuando comprendió por completo la lanza selladora de Dios, los patrones del Dao en la lanza pudieron revelarse. Mientras se revelaran los patrones del Dao, aparecería naturalmente un camino de ruptura. Muchos pensamientos pasaron por la mente de An Fei, y no pudo evitar poner una sonrisa imperceptible. Después de un tiempo, An Fei repuso su ki y sangre y continuó observando la lanza Dao. Pasaron otros 2 años y medio. Después de experimentar casi 20 explosiones en sus ojos, An Fei finalmente comprendió por completo la lanza selladora de Dios. Sin embargo, An Fei no quitó el sello de inmediato. A esta luz dorada no le importaban en absoluto los fuertes maestros que estaban allí. Eran solo herramientas que había capturado para quitar el sello. Sin embargo, esta técnica de sellado de Dios era una técnica de sellado que estaba incluso más allá de los medios de los dioses. Incluso si todos los presentes fueran emperadores, ¿cuántos de ellos podrían comprender los medios de los dioses? Incluso si alguien pudiera comprenderlo, a menudo sería absorbido hasta la muerte antes de poder terminar de comprenderlo. Después de pensar por un momento, An Fei de repente se levantó y caminó hacia los pilares de la lanza. Zumbido. De repente, muchas personas miraron a An Fei. ¿Qué iba a hacer esta persona? Chapter 2273. Adil Uid de God Translator. En Ye Translations Editor. En Ye Translations en este valle, miles de personas estaban sentadas con las piernas cruzadas, la mayoría de ellas muertas. Solo un pequeño número de personas estaban cerca de los pilares de las lanzas. Además, aquellos que podían acercarse a los pilares de lanzas eran todos bastante fuertes, de lo contrario, serían heridos por la luz de las lanzas. An Fei había estado allí durante casi 6 años, pero no se había acercado a los pilares de lanza. La mayoría de la gente pensaba que An Fei no era fuerte. En ese momento, An Fei se levantó y caminó hacia los pilares de lanza, lo que en realidad fue un comportamiento muy extraño. Esto se debió a que la mayoría de las personas elegirían la posición más cercana que pudieran soportar en el momento en que se detuvieran aquí para observar los patrones de Dao en los pilares de lanza y la luz de la lanza a su alrededor. En términos de comprensión, cuanto más cerca se estaba, mejor era el efecto. ¿Quién esperaría 6 años antes de acercarse a los pilares de lanza? Incluso los 3 ancianos de la raza celestial miraron a An Fei. Ignorando sus miradas, An Fei saltó 100 kilómetros hacia adelante. Silbido. Mucha gente se quedó boquiabierta. Este valle era muy grande porque estaba destinado a reprimir a un dios. Pero esta vez solo tenía más de 1200 kilómetros de largo. An Fei estaba originalmente a unos 800 kilómetros de las lanzas. ¿Por qué de repente saltó hacia adelante de esta manera? ¿Realmente pensó que esto era una prueba? Pero An Fei no se detuvo en absoluto. 700 kilómetros, 600 kilómetros, cuando An Fei entró en el rango de 300 kilómetros, alguien despertó de su visualización y miró fijamente a An Fei. Mucha gente no pudo evitar ponerse nerviosa. Alguien tragó saliva. ¿Va a romper el sello? Solo lleva aquí 6 años. ¿Cómo puede comprender este sello tan rápidamente? ¿Puede romper el sello? Un rayo de lanza tan aterrador no es nada para él. Debe haber comprendido esta técnica de lanza. Por un momento, la audiencia se puso alborotada. Solo los clones de las 3 potencias de la raza celestial lucían solemnes. Cuando lucharon contra An Fei, sabían lo aterrador que era. Imagínense, una persona que ni siquiera había convertido su mar de origen en una estrella había escapado de las manos de los 3. Esta fuerza era rara en el mundo. No es que no existiera gente así en este mundo, sino que había muy pocas. En todo el reino divino del Mar del Este, solo había un puñado de personas que podían hacer esto. Aquellos que podían ser tan fuertes eran todas personas con gran determinación. Su mar de origen era diferente al de la gente común. En cuanto a la razón específica, los demás no lo sabían. Ahora que su raza celestial tenía un profundo rencor hacia An Fei, si An Fei pudiera romper el sello y sobrevivir hoy, definitivamente se convertiría en una gran amenaza para su raza celestial en el futuro. Si fuera una persona común, no tendrían miedo, pero ¿podría considerarse a An Fei como una persona común? En su opinión, este tipo tenía la oportunidad de demostrar su Dao. Demostrar que el Dao representaba la posición de un monarca. En todo el reino del mar, ¿qué monarca no era terriblemente fuerte? Incluso la raza celestial tenía que tener cuidado con la venganza de un monarca. Sin embargo, cuando An Fei estuvo a 100 kilómetros de un pilar de lanza, sus corazones se hundieron, sabiendo que debía haber comprendido algo. Estrépito.
Inmediatamente, muchos maestros fuertes se pusieron de pie y lo miraron ansiosamente, esperando que Anfei pudiera romper el sello. Incluso el dios sellado se sorprendió. Humano, ¿lo has descubierto? La velocidad de Anfei disminuyó. A pesar de la luz afilada de la lanza, parecía que había algún poder estallando a su alrededor, que era una intención de lanza muy poderosa. Alguien finalmente exclamó. Lo ha comprendido. Lo ha comprendido. Alguien puede finalmente comprender estas lanzas. Alguien apretó los puños y gritó. Hermano, aunque no sé tu nombre, la vida de cientos de nosotros está en tus manos. Si nos salvas, te deberemos un favor que salvará nuestras vidas. Los corazones de muchas personas se conmovieron y no pudieron evitar repetir. Hermano, si podemos salir esta vez, además del favor que te debemos, puedo darte todos mis recursos y aún así te devolveré el favor. Alguien gritó. Así es. Si nos salvas la vida, podremos darte todo lo que tenemos. Mientras puedas romper este sello, definitivamente te recompensaremos por tu bondad. Si no lo hacemos, tendremos demonios internos y no podremos avanzar en esta vida. Cuando Anfei escuchó esto, su corazón se agitó. Dios mío, este era incluso más despiadado que el anterior. Aunque realmente quería los recursos de estas personas eran demasiado proactivas. Era falso que no pudieran hacer ningún progreso, pero era cierto que se encontrarían con demonios internos cuando intentaran demostrar su Dao. Pero, de hecho, ¿cuántos emperadores podrían probar el Dao? Ahora que estaba alardeando, era difícil decir si podría llegar al límite de la prueba del Dao. Además, ¿quién les dijo que ahora iba a romper el sello? Anfei todavía ignoró a estas personas y eligió responderle al dios. Anfei dijo. Mayor, lo he comprendido, pero aún no lo he comprendido. Debes saber que para romper este sello, en primer lugar, uno necesita fusionar completamente el Dao con los cielos y comprender completamente el Dao celestial, para poder captar el poder de los cielos y la tierra a voluntad y convertirlo en patrones de Dao. En segundo lugar, necesita comprender la intención de lanza de este rayo de lanza. Solo cuando se logren ambos se podrá romper este sello. ¿Estoy en lo cierto? El dios no lo negó y confirmó las palabras de Anfei. ¿Sí? Tienes razón. Anfei dijo. Pude llegar tan lejos principalmente porque soy un maestro de las matrices. Obtuve los registros de patrones Dao antes, pero desafortunadamente, los patrones Dao en los libros no están detallados. Afortunadamente, me cultivo todos los días, por lo que puedo entender los patrones Dao en los pilares. Sin embargo, mi comprensión no es suficiente, por lo que no puedo captar fácilmente el Dao de los cielos y la tierra y convertirlo en patrones Dao. Pero en este momento, cuando visualizo los pilares de lanza, ya casi puedo visualizar el significado de las lanzas. Sin embargo, todavía estoy lejos de romper el sello. El dios desconocido preguntó. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? Anfei no habló, pero se alejó unos 10 kilómetros de los pilares de lanza. Sus ojos ardían porque no podía mirar directamente a la criatura sellada. Solo podía ver una luz dorada. Por lo tanto, Anfei saltó y se paró directamente en la parte superior del pilar de lanza desafiando la infinita intención de la lanza. En ese momento, Anfei dijo. Mayor, necesito ayuda para romper este sello. El dios pareció ver esperanzas de romper el sello. Dejó de fanfarronear y preguntó. ¿Qué ayuda necesitas? Anfei dijo. Necesito volverme más fuerte y fusionarme con el Dao celestial. Solo fusionándome completamente con el Dao celestial puedo comprender el Dao celestial. El dios dijo tranquilamente. Hace 3 años, vi una gran cantidad de las runas Dao de los cielos y la tierra vertiéndose en tu estrella de origen. ¿Cómo es posible que aún no te hayas fusionado con el Dao celestial? Anfei estaba muy contento. Como esperaba, el gran embaucador no estaba seguro de haber completado la gran fusión del Dao. Anfei dijo. Mayor, caminé por muchos grandes Daos al mismo tiempo, así que solo fusioné un Dao hace 3 años. Con eso, Anfei activó el Gran Dao de la gravedad, que se convirtió en el Gran Dao del espacio y luego en el Gran Dao del Yin Yang. Anfei dijo. Mayor, mira, para mí también es difícil. Ahora, solo cuando sea lo suficientemente fuerte podré ayudarte. Como puedes ver, todavía no he convertido mi mar de origen en una estrella. Incluso si mi gran Dao en mi mar de origen se fusiona por completo con el Dao celestial, no debería estar completo, ¿verdad? Si puedes ayudarme a convertir mi mar de origen en una estrella. En ese momento, Anfei ya no ocultó sus intenciones. ¿Quieres que trabaje para ti sin pagarme? ¿Cómo podría haber algo tan bueno en el mundo? Efectivamente, el dios reflexionó por un momento y respondió.
¿Cuánto se ha desarrollado tu mar de origen? An Fei dijo. Mayor, mi mar de origen se ha abierto por 270.000 kilómetros. El dios dijo. Bien. Entonces te ayudaré a expandir tu mar de origen a 300.000 kilómetros y luego te ayudaré a convertirlo en una estrella. An Fei dijo inmediatamente. Mayor, soy un genio. ¿Cómo puede ser que mi mar de origen tenga solo 300.000 kilómetros? En ese caso, solo tendrá 600.000 kilómetros después de convertirse en una estrella. Entonces, ¿qué clase de genio soy? En ese momento, si la transformación en estrella limita mi talento, no podré fusionar el Dao con los cielos. Entonces, ¿qué debo hacer? An Fei dijo lastimosamente, pero solo quería ver si esta criatura se volvería loca. An Fei apostó a que no lo haría, porque él era el que tenía la mayor probabilidad de romper el sello. Efectivamente, el dios dijo. La transformación estelar no es el núcleo del reino de la apertura del cielo. El camino después de la transformación estelar sí lo es. Humano, veo que tu suerte y talento son muy buenos, y no deberías preocuparte tanto por la transformación estelar. An Fei se burló en su corazón, pero parecía conflictivo e inquieto. Dios mayor, he oído que uno solo puede convertir su mar de origen en una estrella cuando siente que puede. Es como trascender una tribulación celestial. Cuando llega a la tribulación celestial, puedes sentirla naturalmente. Obviamente, el dios se quedó en silencio por un rato. No esperaba que An Fei, que no había convertido su mar de origen en una estrella, supiera esto. Además, muy pocas personas conocían este secreto. Al menos, la mayoría de los cultivadores itinerantes no lo conocían. Esto se debió a que la oportunidad de convertir el mar de origen en una estrella era muy difícil de aprovechar. La mayoría de las personas solo querían convertir sus mares de origen en estrellas después de alcanzar esa oportunidad, pero no tenían una idea clara de que podían hacerlo. En ese momento, para seguir manteniendo su imagen digna de Dios, el dios dijo, los mortales son estúpidos y caen en el cliché. Todos piensan que la transformación de la estrella es un milagro que puede ayudarlos a convertirse en un dios. Lo que no saben es que esa es solo su percepción equivocada. An Fei maldijo en su corazón. Vete al infierno, mentiroso. Esto es lo que dijo mi hermano mayor dragón azul, y fue confirmado por mi hermano mayor. Si el hermano mayor dragón azul estaba equivocado, ¿cómo podría el hermano mayor no corregirlo? An Fei había pensado que podía negociar con este dios, pero ahora parecía que este era solo un viejo imbécil insidioso. An Fei inmediatamente fingió estar sorprendido. ¿En serio? Entonces están equivocados en esto. El dios parecía estar mucho más relajado y continuó. Por supuesto. Los mortales son estúpidos. Como genio, deberías saber la verdad. An Fei dijo. Dios mayor, por favor dame algunos recursos. Voy a expandir mi mar de origen y convertirlo en una estrella. El dios hizo una pausa y dijo de inmediato. Primero te daré 50.000 kilómetros de recursos. Cuando conviertas tu mar de origen en una estrella, te daré un poco más. De lo contrario, si conviertes tu mar de origen en una estrella demasiado rápido, sin la guía adecuada, puede afectar tu potencial. An Fei se burló en su corazón y no creyó ni una palabra. Pero en la superficie, ahuecó sus manos y dijo, gracias, Dios mayor. De repente, An Fei dijo, Dios mayor, ya que es inevitable que rompa la formación, ¿puedes dejar ir a estas personas? Su vitalidad se está agotando rápidamente. Si no los dejas ir, me temo que cuando termine de convertir mi mar de origen en una estrella y fusione todos mis daos con los cielos, casi la mitad de estas personas morirán, ¿verdad? La criatura dijo con una voz antigua. Sello este lugar como una formación. Solo puede atrapar personas, pero no liberarlas. A menos que rompa el sello, no puedo romper la formación. La sonrisa de An Fei se amplió. Al instante comprendió que el viejo imbécil insidioso tenía miedo. Dejó a esta gente aquí porque tenía miedo de que salieran y trajeran un monarca o una potencia aún más fuerte aquí. Esto significaba que este supuesto dios no era tan fuerte como él imaginaba. ¿Cómo podría haber un dios en el reino del mar ahora? A lo que le tenía miedo era a los monarcas. Si incluso un monarca podía hacer que este supuesto dios tuviera miedo, lo que significaba que su fuerza era mucho más débil de lo que imaginaba. An Fei se calmó de inmediato. Si no te despellejo, perderé el ki y la sangre que perdí.